Crisis de refinanciación de 10 billones de dólares. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Es imperativo abordar dos cuestiones de relevancia. La primera de ellas, la inminente crisis de refinanciación proveniente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nos enfrentamos a una gran magnitud, aproximadamente 10 billones de dólares. Desde el año 2020, el déficit ha experimentado un descontrol notable, ascendiendo a 3 billones durante los periodos de confinamiento y a 1,7 billones en el año 2023. Esta cifra representa la cantidad de dinero que el Congreso debe tomar prestado para sostener el funcionamiento del país. Sin embargo, estas deudas recientes no son sino una parte de los pecados financieros del pasado, que ahora resurgen para afectarnos a todos, con consecuencias de gran alcance para la economía estadounidense y, por ende, para la economía mundial. Nos enfrentamos a una inminente avalancha de refinanciación, un tsunami de bonos que impactará en el mercado con una cifra que supera los 10 billones de dólares. No obstante, esta vez la deuda se está adquiriendo a tipos de interés considerablemente más elevados. Es de sobra conocido que refinanciar un préstamo hipotecario a tipos superiores nunca constituye una decisión muy sabia. Los pagos mensuales se incrementan y la ansiedad se apodera de quienes enfrentan la posibilidad de quedarse sin empleo. No obstante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra en la necesidad imperiosa de refinanciar esa deuda, pues carece de alternativa, dado que está obligado a endeudarse perpetuamente para cubrir obligaciones pendientes. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, se prevé que se adquieran 1,6 billones de dólares en nueva deuda durante el presente año. Esta cifra ya representa una carga financiera considerable. Sin embargo, el verdadero dilema se manifiesta al considerar la deuda existente, que asciende a 8,9 billones de dólares y que vencerá en el mismo periodo. Sumando esta deuda a la nueva emisión, se proyecta un refinanciamiento total de 10 billones de dólares a tipos de interés que oscilan entre el 4 y el 5,5%. Las consecuencias de esa coyuntura son perjudiciales tanto a corto como a largo plazo. Examinemos el panorama general en primer lugar. La deuda nacional de los Estados Unidos es reconocida como insostenible, una realidad que se manifiesta como un juego de sillas musicales que posterga el inevitable colapso financiero. Los compradores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos son meramente individuos tratando de aprovechar el sistema antes del gran colapso. Pero el día del juicio final se avecina y figuras prominentes como Jamie Dimon de JP Morgan califican la deuda estadounidense como la crisis más predecible en la historia. Este escenario de crisis se materializará probablemente en una década, provocando estragos en los hogares estadounidenses, en su poder adquisitivo y en la seguridad nacional. La atención se centra en los ciudadanos estadounidenses, que son quienes soportan el peso de esta crisis, ya que el resto del mundo reconoce el riesgo asociado con la tenencia de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Porque incluso si obviamos la posible instrumentalización del dólar, mantener bonos en dólares es similar a abrazar una bomba financiera con temporizador. Es un activo que arrastrará consigo a la perdición a aquellos que lo sostengan por un periodo prolongado, ya que la deuda es impagable. Países e inversores globales están asignando cada vez menos recursos a los bonos estadounidenses. Actualmente los extranjeros poseen tan solo el 30% de todos los bonos del Tesoro, en contraste con el 43% hace una década. Este fenómeno constituye un problema evidente. Aunque algunos extranjeros serán poseedores de bonos, el riesgo inherente recae sobre los ciudadanos estadounidenses, los fondos y planes de pensiones que invierten en bonos del Tesoro, independientemente del precio al que se encuentren. Cuando sobrevenga un eventual incumplimiento, una importante cantidad significativa de riqueza simplemente se desvanecerá. Desde que la Reserva Federal ha venido incrementando los tipos de interés, los principales compradores han sido los hogares estadounidenses, siendo los mayores tenedores de bonos. Este cambio de tendencia implica que Estados Unidos está comenzando a autofinanciar su propia deuda. Aunque normalmente este cambio sería beneficioso al disminuir la dependencia de la financiación extranjera, la falta de responsabilidad fiscal en Estados Unidos plantea un escenario donde eventualmente será necesario incrementar los impuestos a los ciudadanos o reducir los gastos, como la seguridad social. Esta perspectiva, expresada también por Jamie Dimon, anticipa una rebelión global contra los bonos estadounidenses, un resultado final ineludible. A corto plazo este fenómeno representa una preocupación de gran relevancia. Janet Yellen se enfrenta a un dilema imposible, pues debe decidir si refinancia los 10 billones de dólares en bonos mediante deuda a corto plazo o a largo plazo. Cualquiera de estas opciones provocará un aumento en en las tasas de rendimiento, o mantendrá por supuesto tipos superiores a lo usual. Es probable que Yellen opte por refinanciar la deuda mediante títulos del Tesoro a corto plazo, ya que estos representan aproximadamente el 22% de la deuda total de Estados Unidos. Este tipo de deuda ofrece un rendimiento más alto, lo que implica pagos de intereses mayores. Sin embargo, esta elección significaría que los rendimientos de los bonos en los fondos del mercado monetario tardarán más en descender o simplemente se mantendrán en niveles elevados. Este escenario beneficia a los ahorradores individuales,
pero perjudica a las instituciones bancarias, al mantener el dinero fuera del sistema bancario y en los mercados monetarios. Este riesgo de inestabilidad bancaria se incrementa con la amenaza de un colapso financiero si surgiera una crisis de liquidez. En el caso de que Yellen opte por refinanciar la deuda mediante bonos a largo plazo, se generará una situación desfavorable para la deuda en general. Al bloquear tipos de interés superiores al 4% durante la próxima década o más, se retirará capital de la economía real. En este año 2024, las empresas estadounidenses enfrentarán más de 100.000 millones de dólares en deuda pendiente, con un tipo de interés promedio del 2,8%. Si Yellen decide refinanciar esta deuda de 10 billones de dólares mediante bonos a largo plazo, competiría directamente con las empresas estadounidenses por el capital de los inversores. Este escenario sería muy perjudicial para la economía real, precipitando a las empresas hacia una crisis crediticia. ¿Por qué vas a invertir en un bono corporativo con un rendimiento del 6 o el 7% cuando puedes obtener el 80% de esos beneficios con un riesgo del 0% en bonos del Tesoro de Estados Unidos? A medida que los tipos de interés aumentan, se dificulta la supervivencia de las empresas estadounidenses. Un porcentaje muy significativo de empresas opera en un estado de lo que se llama zombificación, con más del 26% de las empresas incapaces de generar ingresos suficientes para cubrir sus pagos de deuda. En otras palabras, carecen de los recursos necesarios para cubrir el coste de los intereses. Este escenario podría traducirse en un aumento de las quiebras empresariales o una disminución de las ganancias, pues el coste de endeudamiento se incrementa. Una elección equivocada por parte de Yellen podría precipitar el colapso de esta estructura financiera precaria. Y abordemos ahora el segundo tema relevante, el impacto de las decisiones de Janet Yellen en el ámbito geopolítico. En este sentido, la situación actual con respecto a Rusia y la OTAN constituye un episodio digno de análisis. Las recientes declaraciones del expresidente Trump han desencadenado una situación de crisis en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Trump ha comunicado al mundo que Rusia tiene carta blanca para tomar acciones contra los países de la OTAN que contribuyen de manera insuficiente en términos económicos, según Trump. La declaración ha generado malestar en diversas instancias y la Unión Europea se encuentra muy inquieta ante la posibilidad de un retorno de Trump al poder. No es ahora mismo Biden quien más teme la eventual victoria de Donald Trump en las elecciones, sino Europa y el resto de la OTAN. La perspectiva de un segundo mandato de Trump ha encendido todas las alarmas, dado que implicaría costes económicos sustanciales para la región, para Europa. En un encuentro con un presidente de un país miembro de la OTAN, Trump expresó una postura hasta ahora impensable. Afirmó que no protegería a dicho país y, de hecho, alentaría a Rusia a actuar según sus propios intereses frente a esos países de la OTAN. La esencia de su mensaje fue clara: deben pagar más, bajo la premisa de que Estados Unidos ha asumido la carga financiera durante demasiado tiempo. Trump aboga por una redistribución de los costes. Europa en particular se encuentra atrapada en una posición muy comprometida. En caso de una reelección de Trump, se verían obligados a reforzar sus propias fronteras, lo que conllevaría la retirada de recursos de sus economías. Comparando los presupuestos de defensa de la OTAN como porcentaje de sus respectivos PIB, se observa que muchos países aún se encuentran rezagados en comparación con Estados Unidos. En el año 2023, el presupuesto de defensa de Estados Unidos representó aproximadamente el 3,5% de su PIB. En contraste, las tres mayores economías de la eurozona quedaron muy rezagadas respecto a ese 3,5%. Francia se encuentra por debajo del 2%, Alemania está en un 1,6%, mientras que Italia apenas alcanza el 1,5%. Y en el caso de España estamos por debajo del 1,30%. En términos porcentuales estos países se rezagan y en términos absolutos quedan muy atrás, ya que Estados Unidos posee una economía mucho más grande. Por lo tanto, Trump exige que Europa pague por su defensa. Esto implica que en el futuro podríamos ver a la Unión Europea teniendo que esforzarse por canalizar más fondos hacia su sector defensivo. La situación empeora todavía más, ya que Trump planea imponer aranceles comerciales a la Unión Europea para extraer más dinero de Europa. Si Donald Trump gana las elecciones, Estados Unidos podría castigar a Europa con aranceles mínimos del 10% para tipo general, haciendo que la exportación de bienes a los Estados Unidos sea más costosa para Europa. Sumando esto al aumento del gasto en defensa, Europa está a punto de enfrentar una presión muy fuerte. La energía barata proveniente de Rusia ya no está disponible y se verían obligados a destinar más dinero a la defensa, mientras que sus productos podrían gravarse por la mayor economía del mundo y el mayor consumidor global. Y esta situación de estancamiento económico podría perdurar años, incluso una década o más. No estamos precisamente en un momento muy favorable para Europa actualmente. Como siempre, espero tus comentarios y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.